Imagine una revelación tan asombrosa y enigmática que detenga la búsqueda colectiva de comprensión en todo el mundo. A lo largo de las orillas del antiguo y misterioso río Éufrates, algo oculto durante mucho tiempo finalmente ha salido a la luz. El descubrimiento dejó asombrados incluso a los más acérrimos escépticos. ¿Qué secretos podrían yacer latentes en las aguas de este río, que ha sido un punto focal de antiguas profecías? ¿Es posible que tenga vínculos con predicciones apocalípticas o con los misterios que rodean el fin de los días? Prepárese, porque esta revelación, oculta hasta ahora, está a punto de revelarse, y sus implicaciones son nada menos que escalofriantes. Imagínese un reino donde los enigmas de la antigüedad y los secretos de la creación han permanecido latentes durante eones, esperando el momento adecuado para emerger. En un escenario de lo más improbable, donde incluso el simple acto de pescar puede revelar las verdades más inesperadas, hoy hemos confirmado algo que muchos consideraban imposible. En la enigmática zona de Lane, durante una sequía histórica, se desenterraron restos humanos parciales, sorprendentemente entremezclados con huesos de dinosaurios. ¿Cómo podrían estos restos dispares, procedentes de épocas muy diferentes, coexistir en un solo lugar? ¿Estamos enfrentando evidencia de algo mayor, algo que desafía nuestra comprensión misma del tiempo y la narrativa divina de la creación? El misterio se profundiza. Silem nos ha presentado revelaciones tan iniciales, ¿qué podría esconderse en las antiguas y silenciosas profundidades del río Éufrates? Un río lleno de simbolismo bíblico y antiguas profecías, el Éufrates se ha convertido ahora en el telón de fondo de descubrimientos aún más extraordinarios que han dejado al mundo tambaleándose y cuestionando las realidades del pasado lejano de la humanidad. ¿Podría ser esto una manifestación de intervención divina, un recordatorio de épocas antiguas o quizás un presagio de verdades aún por revelar? Hoy, mientras profundizamos en la evidencia que desdibuja la línea entre ciencia y fe, los invito a unirse a mí en este viaje. Juntos, exploremos cómo estos restos del pasado pueden ofrecer vislumbres de nuestro futuro. Antes de embarcarnos, dale me gusta para apoyar el canal, comparte tus teorías en los comentarios e invita a tus amigos y familiares a unirse a nosotros. Ahora comencemos. Imagínese caminar a lo largo de las orillas del místico río Éufrates, un lugar rico en significado y profecía bíblicas, y encontrarse con una vista inquietante e insondable conocida como el río de los esqueletos. Este inquietante lugar esconde secretos que van mucho más allá de lo que resulta inmediatamente aparente. A primera vista, parece una escena arrancada de las páginas de una narración de terror, un río antiguo, cuyas aguas tranquilas fluyen a través de una tierra conocida por su calor abrasador. Sin embargo, esparcidos a lo largo de sus orillas yacen cientos de esqueletos humanos, algunos de los cuales han descansado en silencio durante milenios. ¿Qué historias anhelan estos huesos compartir con nosotros? El Éufrates ha estado envuelto en un misterio durante siglos, y este descubrimiento ha iniciado una investigación global sobre los acontecimientos que ocurrieron aquí. ¿Son estas las almas inquietas de los abandonados o las víctimas que fueron traídas desde tierras lejanas para encontrar su destino en este oscuro cuadro? ¿Y a qué se debe el inquietante frío que impregna la zona, en marcado contraste con el calor circundante? El análisis de estas reliquias revela una verdad inicial: los esqueletos pertenecen a tres grupos distintos, todos ellos remontados a regiones de la antigua Grecia. Esta revelación ha dejado a los estudiosos en un estado de desconcierto. ¿Qué pudo haber atraído a estos grupos dispares a esta ubicación remota? ¿Fue un lugar de peregrinación o quizás un lugar de sacrificio? Entre las innumerables teorías que han surgido, una de las más cautivadoras alude a un antiguo mito que rodea a la diosa Nan. Según la leyenda, esta deidad se vengaba de los peregrinos que atravesaban montañas traicioneras, matándolos uno por uno y dejando sus restos atrapados para siempre en una tierra lejana y maldita. Pero ¿y si hubiera más en esta historia, algo que trascienda la mera leyenda? En las escrituras se hace referencia al Éufrates como uno de los 4 ríos que fluyen desde el Edén, vinculándolo con la narrativa profética sobre el fin de los tiempos. La Biblia sugiere que el Éufrates tiene un propósito específico en los últimos días. ¿Podrían estos restos esqueléticos ser una pieza más de este rompecabezas divino? ¿Podrían significar una advertencia de las consecuencias de la desobediencia y de los misterios que Dios ha escondido en las profundidades de la tierra? En el texto sagrado encontramos un pasaje convincente y enigmático donde el Señor revela su dominio supremo sobre la vida y la muerte. En Ezequiel 37, 1-5 leemos: «La mano de Jehová estuvo sobre mí, y en el espíritu de Jehová me sacó, y me puso en medio de un valle, lleno de huesos. Me guió alrededor de ellos, y había muchos en el campo, y he aquí,
estaban muy secos. Entonces me preguntó, Hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y yo respondí, Señor, ya lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y les dijo, huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos, he aquí, os daré aliento y a vosotros, vivirá. Imagine el peso de esta imagen, un valle sembrado de huesos secos, emblemático de vidas extinguidas y olvidadas hace mucho tiempo, abandonadas en el polvo del tiempo. La visión de Ezequiel personifica la desolación y la esperanza perdida. Sin embargo, Dios, en su ilimitada compasión y poder, plantea la pregunta, ¿podrán estos huesos volver a vivir? Ezequiel, en una postura de humildad y reverencia, reconociendo que el poder sobre la vida y la muerte reside únicamente en el Señor, respondió, Señor, tú lo sabes. Esta respuesta encarna no solo su misión sino una profunda fe en la omnipotencia divina. El mandato de Dios a Ezequiel de profetizar representa un llamado a desafiar el orden natural. Con solo una palabra, Dios promete dar vida a aquello que está desolado y sin esperanza. Esta visión conlleva un inmenso simbolismo. Los huesos simbolizan más que simples restos, son testigos silenciosos de la desolación, de los sueños perdidos y de las esperanzas extinguidas. Sin embargo, mediante el poder de Dios, incluso lo que parece imposible se puede lograr. Mientras reflexionamos sobre el misterio de los restos óseos encontrados en lugares inesperados, como las orillas del río Eufrates o las profundidades de valles áridos, no podemos evitar preguntarnos, ¿podrían estos huesos estar esperando el momento en que la palabra de Dios los llame a volver a la vida? Existe una fuerza invisible que agita estas antiguas reliquias, como si ansiaran que el aliento de Dios se elevara una vez más. Quizás estos esqueletos, que parecen desafiar cualquier explicación racional, sirvan como un conmovedor recordatorio de la promesa de Dios de que incluso lo que se pierde puede renacer mediante su poder. Reflexionar sobre estos misterios nos invita a reconocer que existen realidades más allá de nuestra comprensión y que Dios posee la capacidad de transformar lo imposible en posible. Entonces, ¿qué crees que significan estos huesos? ¿Podrían ser un mensaje, un recordatorio del poder restaurador de Dios? Comparta sus pensamientos en los comentarios a continuación y embarquémonos juntos en este viaje para desentrañar los secretos y el significado que estos restos pueden tener. La narrativa que se desarrolla a lo largo del río Eufrates trasciende las simples aguas que fluyen a lo largo de sus orillas. Algunos sostienen que debajo de la superficie hay mucho más de lo que parece. ¿Están realmente los ángeles caídos encarcelados allí? En relatos recientes, las personas que se han aventurado cerca de este sitio han informado de experiencias inquietantes, ecos de angustia, llantos y ruido de cadenas que reverberan en el aire. Sin embargo, no se ve nada tangible. Este ambiente inquietante ha provocado especulaciones sobre los 4 ángeles caídos a los que se hace referencia en los textos sagrados. Estos seres celestiales están estrechamente vinculados a un pasaje profundo del libro del Apocalipsis, específicamente Apocalipsis 9, 13-21. Este segmento de las Escrituras está imbuido de un rico simbolismo apocalíptico, repleto de significados profundos y visiones inquietantes que describen los acontecimientos de los últimos tiempos. Revela al 6º ángel tocando su trompeta, desatando posteriormente a los 4 ángeles atados en el Éufrates. Las consecuencias son profundamente alarmantes. Estos ángeles que alguna vez estuvieron encarcelados son liberados y comandan un inmenso ejército de 200 millones de jinetes listos para causar estragos en la tierra. ¿Pero quiénes son exactamente estos ángeles? Las interpretaciones de este pasaje varían ampliamente y muchos estudiosos exploran su significado más profundo. Algunos ven a estos seres como encarnaciones de fuerzas espirituales, entidades sobrenaturales que desempeñan papeles fundamentales en el desarrollo de los acontecimientos del fin de los tiempos. Otros prefieren una interpretación más metafórica, sugiriendo que los 4 ángeles simbolizan la destrucción de poderes y conflictos que encenderán el enfrentamiento definitivo entre el bien y el mal. A medida que profundizamos en esta narrativa apocalíptica, reconocemos que la mención de los 4 ángeles en el Éufrates trasciende los meros relatos de calamidades y guerras. Encaja en un tapiz más amplio que revela el plan divino y las consecuencias de las decisiones humanas a lo largo de la historia. Así, el Éufrates se convierte en algo más que un simple río, se transforma en un símbolo potente, un catalizador de acontecimientos que darán forma al destino de la humanidad.
La conexión entre los relatos del Apocalipsis y las experiencias contemporáneas a lo largo del Éufrates nos obliga a reflexionar, ¿son estos sonidos y gritos inquietantes meros ecos de una era pasada, o hay algo más profundo sucediendo bajo la superficie? ¿Nos acercamos al cumplimiento de estas antiguas profecías? ¿Qué crees que podría haber detrás de los enigmáticos sonidos que resuenan a lo largo del río Éufrates? Recientemente, un grupo de turistas que buscaba un paseo tranquilo por este histórico canal, se topó con un descubrimiento que alteró drásticamente el ambiente de su excursión. Lo que desenterraron fue a la vez impactante e inquietante, una colección de fragmentos de huesos humanos. Entre los restos se encontraban un fémur, mandíbulas que aún tenían dientes intactos y una pelvis. La escena era tan surrealista que parecía sacada de una película de terror, lo que sugiere que este río fue testigo de un evento catastrófico en la historia antigua. La curiosidad se transformó rápidamente en inquietud cuando los turistas encontraron estos restos y sintieron que un escalofrío los envolvía. El Éufrates, un río que históricamente ha llevado en sus aguas el peso de la narrativa de la humanidad, revela ahora un capítulo más oscuro. ¡Qué tragedias! Tras un examen más detenido, los investigadores revelaron que las orillas de este río alguna vez sirvieron como cementerio. En el siglo XIX, los prisioneros que sucumbían a enfermedades quedaban atrapados a unos 2 metros de profundidad en el barro. Esta revelación dota a la escena de un nuevo significado, como si cada hueso susurrara la historia de vidas repentinamente extinguidas y tragedias olvidadas hace mucho tiempo. Ahora, mientras examinamos estos fragmentos, nos enfrentamos a preguntas inquietantes. ¿Cuántos años tienen estos restos? ¿Había aquí un alma joven, llena de potencial, o quizás un anciano cuya sabiduría y experiencia se perdieron en las arenas del corazón? Mientras contemplamos los restos óseos esparcidos a lo largo de las orillas del Éufrates, no podemos evitar preguntarnos, ¿qué historias encierran estos huesos? ¿Qué clase de humanidad se ha deslizado hacia las sombras de la historia en este espacio sagrado? Estas preguntas surgen en nuestras mentes como olas que se agitan en un mar tempestuoso, estimulando tanto nuestra imaginación como nuestra empatía. Si estuvieras de pie al borde del agua y contemplaras los restos de vidas que alguna vez fueron vibrantes, ¿se te aceleraría el corazón con una mezcla de miedo y fascinación? Para muchos, la visión podría incitar el pánico, obligándolos a huir de este crudo recordatorio de la mortalidad. Sin embargo, para otros, estos huesos evocan una reflexión más profunda sobre la fragilidad de la vida y el destino inevitable que aguarda a todos los que caminan por esta tierra. Es fascinante y abrumador a la vez pensar en cómo un simple paseo por el Éufrates podría revelar verdades tan profundas sobre nuestro pasado. Cada fragmento de hueso sirve como un conmovedor recordatorio de la existencia, un eco de las vidas que se vivieron y los sueños que se soñaron. Al contemplar estos restos, se nos anima a ahondar no solo en las narrativas que estos huesos encarnan, sino también en la interconexión de todas las experiencias humanas, incluso en la muerte, que contribuyen al tapiz más amplio de nuestra historia compartida. Continuando nuestro viaje por el enigmático Éufrates, nos topamos con otra historia que parece surgir de las páginas de una novela de terror. Imaginemos a un hombre que, durante un tranquilo viaje en barco, se ve envuelto de repente en una escena de pesadilla. Lo que comenzó como un tranquilo día de navegación se transforma rápidamente en una terrible experiencia cuando su embarcación se ve rodeada por una amenazante multitud de caimanes, cuyas escamas brillan a la luz del sol. La gran cantidad de estas formidables criaturas, que se agitan en el agua, es un espectáculo que pocos de los que conocen este río podrían llegar a imaginar. A pesar del miedo abrumador que podría paralizar a cualquier espectador, este hombre decide enfrentarse al peligro de frente. Su valentía, una audaz combinación de coraje y temeridad, desafía el instinto primario de retirarse del peligro. Los observadores, que observan desde una distancia segura, se preguntan, ¿está mostrando una valentía increíble o mera locura? La escena se desarrolla como una película de acción, en la que nuestro protagonista se niega a ceder ante las bestias que lo rodean, lo que lo transforma en un símbolo de determinación en medio del terror. Mientras tanto, un grupo de psicólogos que explora las orillas del Éufrates se topa con un enigma igualmente cautivador. Una tarde tranquila, se topan con una estatua extraña e inquietante, aparentemente conjurada de las profundidades de un antiguo mito. La presencia de caimanes deslizándose por las tranquilas aguas despierta una mezcla de intriga y preocupación entre estos profesionales, que se preguntan qué podría significar semejante fenómeno. El río, que antaño era un telón de fondo sereno, ahora alberga secretos que desafían la lógica y la comprensión. Mientras el grupo intenta desentrañar el significado de la misteriosa estatua, persiste una atmósfera de incertidumbre.
¿Qué pudo haber provocado la repentina congregación de caimanes y el misterioso artefacto? Los psicólogos esperan ansiosamente las respuestas de las autoridades, ansiosos por descifrar el enigma que parece entrelazar las narraciones históricas y sagradas del Éufrates. La yuxtaposición de estas criaturas y la estatua insinúa una conexión más profunda entre la naturaleza y la espiritualidad, invitándolos a explorar temas que trascienden el tiempo. De hecho, la propia Biblia hace referencia a los caimanes en un contexto fascinante. Recordamos el momento en que Jehová instruyó a Moisés y a Aarón: cuando Faraón les ordene hacer un milagro, le dirán a Aarón que arroje su vara delante de Faraón para que se convierta en un caimán. Este episodio icónico simboliza un choque entre la autoridad divina y la terquedad humana. Cuando Moisés y Aarón se enfrentaron al Faraón, Aarón arrojó su vara al suelo, transformándola en un temible cocodrilo, lo que ilustra que el poder divino puede manifestarse de las maneras más inesperadas. El vínculo entre estas narraciones bíblicas y los acontecimientos contemporáneos que se desarrollan a lo largo del Éufrates es innegable. Son el eco de una continuidad de símbolos y experiencias que nos desafían a considerar las lecciones que nos ofrecen la naturaleza y la espiritualidad. La presencia de caimanes en el río, que en otro tiempo podría haber parecido una simple curiosidad, ahora sirve como recordatorio de las formidables fuerzas que se esconden bajo la superficie de la existencia. ¿Qué revelan estos encuentros sobre la lucha entre la vida y la muerte, la esperanza y la desesperación? La historia del Éufrates, marcada por sucesos inexplicables, revela capas de misterio y ecos de acontecimientos que han dado forma no solo a la tierra, sino también a las almas que han caminado por sus orillas. El hombre que se atrevió a enfrentarse a los caimanes, impulsado por una combinación de coraje y audacia, se convierte en un eco del pasado. Al igual que los personajes de las historias bíblicas, se enfrenta a fuerzas que van más allá de la comprensión humana, poniendo a prueba los límites de su propia valentía. Mientras el sol se pone, arrojando un tono dorado sobre el Éufrates, el grupo de psicólogos sigue cautivado por el enigma de la estatua y entablando debates que exploran sus posibles significados. La estatua, con su forma críptica y expresión casi etérea, parece latir con el peso de historias no contadas. Los participantes especulan si simboliza una deidad antigua, una advertencia de tiempos pasados o tal vez representa el destino de aquellos cuyas vidas se perdieron en las profundidades del río. A medida que se desarrolla su diálogo, comienzan a compartir historias personales, revelando cómo sus perspectivas únicas dan forma a su comprensión de este misterio. Lo que para algunos puede parecer una simple curiosidad arqueológica se transforma en un portal hacia el alma humana. Como psicólogos, reconocen que la búsqueda de significado a menudo se encuentra en las sombras de la historia, entrelazada con experiencias colectivas que nos unen. Los caimanes, con sus miradas atentas y sus cuerpos robustos, sirven como testigos silenciosos de siglos de existencia humana. Al igual que los huesos descubiertos anteriormente, simbolizan un ciclo eterno, reflejando el flujo del propio Éufrates. El río, testigo de innumerables historias, guarda recuerdos de batallas, alianzas y tragedias. Encarna la dualidad de la vida, que abarca la alegría y la tristeza, la esperanza y la desesperación, la vida y la muerte. A medida que cae la noche, iluminada únicamente por el cielo estrellado que se refleja en las tranquilas aguas, la atmósfera se carga cada vez más de significado. Sus conversaciones profundizan, explorando temas de espiritualidad, fe y la esencia de la humanidad. El Éufrates, rico en historias, invita a los participantes a reflexionar sobre sus propias vidas y las decisiones que han tomado. El enigma de la estatua y los feroces caimanes se convierten en metáforas de las luchas internas que enfrenta cada persona, encarnando la coexistencia del miedo y el coraje dentro de todos nosotros. Lo que podría haber sido un paseo mundano por el río se transforma en un profundo viaje de autodescubrimiento. A medida que cada individuo se enfrenta a estos elementos primarios de la vida, se ve impulsado a reconsiderar su relación con lo divino. La presencia de caimanes y la misteriosa estatua plantean preguntas profundas sobre el entrelazamiento de la historia y la espiritualidad, que resuena a través del tiempo como un llamado atemporal. Mientras el grupo se prepara para partir, su conversación se centra en cómo podrían compartir sus descubrimientos con el resto del mundo. Comprenden que sus experiencias a lo largo del Éufrates trascienden los meros cuentos, ofrecen lecciones invaluables capaces de iluminar a otros. Así, la idea de crear un documental comienza a cristalizar, una oportunidad para ahondar en los significados más profundos detrás de sus hallazgos, no solo los caimanes y la estatua, sino la convergencia del pasado y el presente, la espiritualidad y la ciencia. Debemos revelar al mundo que el Éufrates es más que un simple río, afirma un psicólogo.
Debemos iluminar la conexión que todos compartimos con la historia, lo sagrado y lo desconocido. Este sentido colectivo de responsabilidad une al grupo, encendiendo su deseo de descubrir verdades que se extienden más allá de lo tangible. Y así, cuando los primeros rayos de sol aparecen en el horizonte, arrojando un resplandor dorado sobre el río, el grupo se despide del Éufrates, no solo como una entidad física, sino como un amigo que los ha guiado en su viaje. Con el corazón rebosante de curiosidad y la mente llena de ideas, se preparan para llevar adelante sus descubrimientos. Cada miembro se convierte en parte de la narrativa atemporal entretejida en el fluir del río. El misterio del Éufrates seguirá resonando a través de sus historias, sirviendo como un conmovedor recordatorio de que la vida es un río que fluye siempre, que nos lleva a una comprensión y revelación más profundas. Al sumergirnos en la narración bíblica, se desarrolla un acontecimiento extraordinario. Tras las reiteradas advertencias de Moisés, el corazón del faraón se endureció, volviéndose inmune a los mandatos del Señor. Era como si una sombra envolviera su alma, bloqueando la guía divina que resonaba en su interior. Este episodio trasciende la mera historia, encapsula una profunda lucha entre la autoridad humana y la soberanía divina. En este contexto, se revela el rico tapiz de la mitología egipcia, que impregna la vida de los antiguos egipcios. Entre las innumerables deidades veneradas se encontraba Sook, un dios primordial asociado con los cocodrilos del Nilo. A menudo representado como un hombre con cabeza de cocodrilo, Sook simbolizaba tanto la fuerza y la ferocidad de uno de los depredadores más formidables de la naturaleza, como la fertilidad que traían las inundaciones del Nilo. Era un guardián de la prosperidad y un protector del faraón, encarnando el poder necesario para salvaguardar a Egipto de las amenazas y las calamidades. El culto a Sook evoca las dualidades de la vida y la muerte, la protección y el peligro. El cocodrilo, que es a la vez una fuerza de destrucción y un presagio de preservación, capta la paradoja de la existencia en el antiguo Egipto. Sin embargo, en el conflicto que se desarrollaba entre estas deidades y el Dios de Israel, se abrió un nuevo capítulo que revelaría la magnitud de la autoridad divina sobre los ídolos humanos. Cuando Moisés y Aarón se acercaron al faraón por orden del Señor, se les ordenó que hicieran un milagro que asombraría al rey. Con un valor inquebrantable, Aarón arrojó su vara ante el faraón, y ésta se transformó en un majestuoso cocodrilo. Esto no fue simplemente una exhibición de poder, fue una declaración de guerra espiritual. El Dios de Israel estaba afirmando su supremacía no solo sobre el faraón, sino sobre todo el panteón de deidades egipcias. El momento culminante llegó cuando el cocodrilo de Aarón se enfrentó a los magos del faraón. En un intento inútil de repetir el milagro, arrojaron sus propias varas, que también se convirtieron en cocodrilos. Sin embargo, el verdadero significado de este encuentro radica en lo que siguió: el cocodrilo de Aarón devoró rápidamente a los otros cocodrilos. Este momento dramático simboliza un punto de inflexión crítico, que ilustra que el poder del Dios de Israel trasciende todas las autoridades terrenales y manifestaciones terrenales de la divinidad. La narración se desarrolla a medida que las plagas de Egipto comienzan a revelar la profundidad de la rebeldía del faraón y la dura realidad del juicio divino. Con cada plaga sucesiva, el marcado contraste entre el poder del Dios de Israel y la impotencia de las deidades egipcias se hace cada vez más evidente. El cocodrilo, que alguna vez fue poderoso y simboliza la fuerza y la ferocidad, ahora sirve como recordatorio de la inevitable fragilidad de la vida cuando se enfrenta a la voluntad divina. Esta profunda lucha resuena a través de los siglos, capturando la imaginación y la fe de generaciones. El mensaje es claro: cuando el corazón humano se aleja de lo divino, corre el riesgo de perderlo todo. La historia de Moisés, Aarón y el faraón es un recordatorio eterno de que la autoridad suprema no reside en el poder humano ni en los dioses de este mundo, sino en el Creador divino que guía el río de la historia. Así, al reflexionar sobre la narrativa que se teje a lo largo de las vidas de Moisés y Aarón, reconocemos el poder trascendente de la intervención divina. La tensión entre las fuerzas de la vida y la muerte, la protección y la destrucción, sigue resonando en nuestras vidas hoy, instándonos a abrazar las conexiones más profundas que compartimos unos con otros y los misterios que dan forma a nuestra existencia.